polvoymiseria.com. Bienvenido y bienvenida. Hoy vamos a hablar de un aspecto de esa serie que por la gracia hicimos, la Biblia y el sexo, o el sexo y la Biblia en sus diferentes modalidades, y nos faltó una modalidad, y esa modalidad es el travestismo. Y nuestro texto base lo tenemos en Deuteronomio 22:5, y le voy a dar lectura, pero antes voy a saludar a Luis. ¿Cómo estás, Luis? Pues por la gracia de Dios bien, porque no podemos decir amanecí bien, porque por su gracia amanecemos o no amanecemos. Así es, y hoy vamos a hablar de esa obsesión, de esa adicción que tienen muchos y muchas que pues se visten de hombres y muchos que se visten de mujeres. El texto base en Deuteronomio 22:5, la prohibición dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Señor tu Dios, cualquiera que esto hace. Esto tiene que ver con la sexualidad y por eso lo incluimos en esta serie. Entonces, evidentemente, ya el hecho de leer que hay una prohibición en el libro de Deuteronomio, o la segunda ley, la llamada segunda ley, pues nos habla de que el travestismo es antiquísimo. Luis. Sí, así es. Empezando porque había religiones paganas en las que la prostitución y todo tipo de desenfreno sexual era parte de los rituales y de la práctica religiosa. Entonces, pues ya había ciertas, de alguna manera recordamos a Corinto que era una ciudad cosmopolita mezclada de todo. Ahí pues había prácticas muy, muy antiguas. Canaán también. Ok, pero no solamente se trataba de diferenciarse de los demás pueblos. En el caso de Israel debía de mantenerse puro y libre de todas las prácticas y tradiciones y doctrinas y contaminaciones de los pueblos que ocupaban la tierra de Canaán, a los que pues en los casos que Dios así determinaba debía de echar afuera al 100%, y en otros casos pues destrucción parcial. A veces era destrucción total y destrucción a veces parcial. Ya hablaremos en otro segmento de este tema tan importante que para muchos es piedra de tropiezo cuando ven un Dios mandando a exterminar a pueblos enteros. Ahorita no es el tema, ahorita es el tema del travestismo. Y pues, ¿por qué es abominación? ¿Por qué es aberrante para Dios esta práctica? Luis. Es que es una forma de deshonrar la sexualidad que una persona tiene. Cambiar pues el sentido original de la creación, ¿no? Así es como menospreciar algo que se debe de portar con dignidad. Muy bien, entonces pues vamos a ver lo que hay en el alma de una persona que no está de acuerdo con su género, con el sexo que le han otorgado, y pues decide cambiar. A lo mejor no llega al punto de pues ser un transexual, pero ese punto de travestismo en el que se queda. Pues hay diferentes aspectos. Puede ser desde niños convivieron en niñas, tuvieron solo hermanas y ellos eran los únicos varones. Y viceversa. Así es. Y de la misma manera, si como desde niños o niñas fueron abusados o tuvieron una identidad o un ejemplo a seguir que era contrario al de su forma de crecer o su forma de hacer ademanes o movimientos, van creciendo hasta que en un sentido, cuando la adolescencia, aunque puede ser en cualquier parte de la edad, pero principalmente en la adolescencia, cuando empiezan las confusiones o el proceso de madurez o ciertas atracciones a diferentes cosas y maneras así, empieza a agarrar más fuerza esta desviación. Y aquí es donde podemos ir viendo cómo a través de las épocas ha habido diferentes tipos de evolución en este sentido. Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de cuando un hombre empieza a vestirse como mujer, pues en ese sentido empieza a sacar una parte que de alguna manera está mal congénita o creció distorsionado y ya lo está empezando a dar fruto, ya se empieza a reflejar en ya esa actitud de haber sido escondida, ya empezó a crecer, ya empezó a madurar en su interior y ya lo empieza a demostrar. Del lado opuesto también, viceversa, una mujer ha logrado en los avances feministas desde cortarse el cabello hasta usar pantalón. Entonces ha sido como
un ambiente en el que la sociedad ha perdido lo que los distingue a cada sexo en particular. Ok, pero tampoco vamos a llegar al grado absurdo al que han llegado muchas de las congregaciones apóstatas que prohíben terminantemente a la mujer que vista con pantalón y a fuerza tiene que ser con falda. Sí, lo que pasa es de que están los famosos cortes, ¿no? Lo que es el corte de mujer y el corte de varón. Aquí el versículo sí se distingue bien que era una práctica en donde se revolvían, donde era, incluso se habla que históricamente era muy parecida a la forma de vestir, a diferencia de que el hombre tenía ciertas partes que cubrían hasta los tobillos. Sin embargo, el ropaje, el atuendo exterior parecía ser el mismo, y para diferenciarlo el Señor hace un mandamiento muy específico entre cada sexo por separado. De la misma manera, había sacerdotes paganos en Canaán que sus rituales eran vestirse como mujer, o las mujeres cortarse el cabello como hombre, y de esa manera cumplían rituales con sus dioses. También en ese sentido espiritual es sancionado porque es una práctica que el pueblo de Dios, como pueblo apartado y diferente a las demás naciones, no tenía que practicar. Bueno, pues entonces hagamos un llamado para transvestis, que pues definitivamente pues tenemos que decirlo, seguramente están atrapados pues en muchas adicciones, están también posiblemente atrapados en la homosexualidad, en la poligamia y pues en toda clase de depravaciones, porque esto ya excede pues lo que es pues normal, inclusive en los grupos más radicales de pensamiento. Ya no hablemos de conservadores, o sea, aún los más radicales pues asentarían con nosotros que pues es una práctica absurda y ridícula, pero pues también digna de la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuál sería el llamado, Luis? Pues si estás en una condición así de no tener bien definido tu sexo y eres hombre y has pasado a mujer, o mujer pasado a hombre, dale una oportunidad a Dios de que pueda poner un orden en ese interior de tu vida. Tu identidad, la identidad. Sí, así es, principalmente, la identidad identifica tu carácter, tu forma de ser, tus actividades, tu personalidad, y algo en tu pasado pudo haber afectado, o como hemos hablado, ahí está la cápsula ahí está la Gebruta, cómo opera el pecado en nosotros desde que somos bebés. Entonces, todas esas características, alguna de ellas quizá pasó en tu vida, y es una buena oportunidad de que puedas disfrutar la vida con el sexo que Dios tenía planeado para ti, y no con el que de alguna manera maliciosa entre el mundo, la carne y Satanás te fueron presentando desvirtuado hasta que degeneraron el concepto y ocasionaron ese descarrío o destrampe. Así es, Luis, pero pues muchos y muchas aprendieron estas prácticas desde su más remota pues niñez, y estas personas pues culpabilizan a sus progenitores o a sus familiares de haberles enseñado estas prácticas o de haber consentido con ellos en estas prácticas que pues a veces parecen de broma y de chiste, ¿no? Yo me acuerdo que yo a veces hace como 30 años tenía una novia con hijas, y yo las hacía reír vistiéndome de mujer y poniéndome brasier y cantando, y algo que pues puede parecer broma o que inicia como una broma, puede con el tiempo pues cauterizarse y hacerse ya un hábito y una obsesión inclusive. Sí, para los que están pasando por esto, hacemos este llamado. Una de las raíces que ha generado muchas veces esto es precisamente el haber tomado el ejemplo o el molde de otra persona que ya lo estaba padeciendo y se absorbió esa práctica. Hay que recordar que un antídoto es el perdón. Hay que perdonar a esa persona, porque el hecho de buscar el culpable ahí ocasiona que no haya una sanidad en ese aspecto y se siga levantando esa barrera para no poderla superar. Entonces, cuando se desprende uno de la identidad que orilló a que esa persona tuviera esa tendencia, en ese momento ya empieza parte del proceso de restauración y libertad.
seguido a eso, el poder buscar ayuda principalmente de Dios, clama a Dios. Él está muy interesado en todo aquel que de verdad quiere huir de las prácticas que lo han oprimido o de lo que no lo satisface, de lo que por más que practique se siente vacío. Cuando recurres a Dios te empieza a sanar, te empieza a transformar. Es una forma muy personal que solamente tú tienes que experimentar, porque nosotros podríamos decirte acércate a Dios, pero si no lo experimentas sería vano. Cada quien entregará cuentas de su vida y de su condición en la que se le habló, y si tomó la oportunidad de aceptar, de acercarse a Dios o de rechazar. Así es, pero pues la mayor parte de las personas no saben cómo acercarse a Dios, y ahorita tú lo vas a pues explicar con las palabras que el Señor te dé. Ok, entonces para finalizar. Pues la forma de acercarse a Dios es primero preguntarnos cuál es el camino. Porque a lo mejor la forma de acercarse a Dios para muchos es recibir la propaganda de los testigos de Russell o meterse a una iglesia católica, y pues finalmente eso es lo contrario a acercarse a Dios. Así es, sí, acercarse a Dios es preguntar cuál es el camino. ¿Preguntarle a quién? Lo correcto es a Dios mismo, porque el Espíritu Santo responde en todas partes del mundo al que clama de verdad. Si lo quieres agarrar de juego, nunca vas a experimentar la verdad que se experimenta cuando buscas a Dios de verdad. Cuando empiezas a clamar a Él y Él se empieza a aparecer a ti, empiezas a conocer sus planes. Su plan primeramente es que perdones y que seas perdonado. Su plan es que tu alma, de estar imputada con todo defecto, tachadura, pecado, sea transformada y sea limpia a una nueva personalidad espiritual. Tu fundamento de fe no son las buenas obras ni las filosofías, sino la obra que Cristo mismo hizo personalmente y que Él estipuló como única: ofrecer su vida para que fuera rescatado y derrotar el imperio de Satanás y de la muerte en su resurrección al tercer día. Cuando empiezas a marchar sobre este caminar, empiezas a conocer a Dios, empiezas a acercarte a la Biblia, que es medicina, que es la brújula, la palabra de Dios. Tus caminos empiezan a ser transformados, tu espíritu empieza a ser transformado, tu trayectoria empieza a ser limpiada, tu vereda empieza a ser enderezada, y empiezas a tener la fuerza que viene de parte del Espíritu de Dios para cambiar lo que sea, cualquier mal, cualquier cosa que te estaba estorbando. Él te ayuda siempre y cuando sea en Él. Así es. Finalmente ya me acordé de lo que quería decir. Muchos hermanos transvestis pues llegaron a ese punto porque sufrieron violaciones. O sea, hay causas, hay una teología muy grave en todo esto. Nadie llega a ese punto de buenas a primeras. Sí, así es. Hay heridas que se traen desde la infancia, la juventud, aún de adulto. Algo pasó, alguna causa fue el motivo de la herida que ocasionó que esa semilla de raíz a su debido tiempo, cuando creciera y diera fruto, de los resultados de buscar otra tendencia sexual, otra vestimenta diferente. Pero no importa, porque aquí yo les traeré sanidad, dice Jeremías 33, ¿no? Sí, es la bendición de Dios el poder tener una mente y un alma restaurada y renovada. Es muy curioso que la forma cultural que también tenían el tener estos cambios que hemos visto de mujeres con vestido de hombre, hombre con vestido de mujer, y vestimentas y peinados y todo tenía que ver principalmente con cultos exteriores. Sin embargo, lo que importa es que tu interior sea transformado, y en eso se verá el reflejo del exterior. Así es. Entonces, en conclusión, Dios ama a los transvestis, pero aborrece el transvestismo. Muy bien, entonces, ¿qué le pide o qué le va a pedir a un transvesti? Y le va a ayudar a que pueda darle una oportunidad a Dios, a que empiece a entrar a su vida, a que empiece a escuchar la voz de Dios de dirección y pueda renovar sus caminos. Muy bien. Bueno, pues deja de vestirte como mujer, tú hombre, y tú mujer como hombre. Ve con Yeshua. Él no solamente te va a quitar estos vestidos andrajosos, sino que te va a dar un vestido nuevo. Sí, así es, porque de alguna manera ese vestido que aparentemente te da libertad, o que te hace sentir a gusto y honra, poderoso, así es, o que dices es que así me siento bien, o esto era lo que yo buscaba y que en el otro sexo no lo encontraba. De alguna manera, cuando lo estás reflejando ante la sociedad, pues si hay algún niño que desafortunadamente sea mal influenciado, ahí va a ser la raíz de que él también caiga en algo así. Sin embargo, el cuerpo que ofrece Cristo es transformado desde el interior y hermoso del exterior. Muy bien, pues polvo y miseria.com